Bienvenidos amigos a este episodio más de nuestra serie y hoy tengo un invitado de lujo conmigo para que nos informe y nos eduque sobre los aspectos más recientes en relación con el COVID y en particular la situación venezolana que estoy seguro que a todos ustedes les interesa saber. Hoy vamos a cubrir esencialmente dos áreas. La primera es cuál es la situación actual del COVID en Venezuela para ponernos al día un poco de estas estadísticas y de las medidas que se estén o no esté tomando para prevenir las consecuencias de esto. Y la segunda es un poco conocer de la voz de un especialista con gran experiencia y que ya tiene 1 año y 4 meses de experiencia en COVID y que entiendo que también no solamente como médico tratante, sino como paciente, para que nos dé una perspectiva de qué ha aprendido él 1 año después de esta pandemia, cuáles conceptos se han revisado, cuáles se mantienen iguales. Y hoy conmigo se encuentra el doctor Julio Simón Castro, un médico venezolano residente en Venezuela que practica la medicina ya, un infectólogo, un hombre conocedor no solamente de toda la parte de la infectología de esta pandemia, sino además con la experiencia de tratar a diario pacientes en diferentes grados de afectación y encima un especialista en bioestadística, un hombre extraordinariamente bien formado, no solamente en Venezuela, sino aquí en los Estados Unidos, en la Escuela de Medicina de Harvard, con su maestría en bioestadística. Así es que nadie más calificado en estos momentos para darnos luz sobre estos temas que es Julio. Bienvenido, Julio, a esta sesión de hoy. Me complace mucho que me hayas tenido el tiempo en tu apretada agenda salvadora de vidas para darnos un poquito más de información sobre la actual situación venezolana. Buenos días. Buenos días, José Antonio. Un placer estar contigo y un saludo a la gente que nos oye desde los Estados Unidos, donde tengo queridísimos amigos y valiosos, en particular médicos venezolanos. Fíjate, la primera pregunta, que es la situación del país, requiere un poco de profundizar en algunos temas. La pregunta sobre eso es: ¿qué libro se está viendo cuando se habla de la situación del país? El primero que tendríamos que nombrar es la situación de los datos oficiales, eh, que está muy monitorizado por los PCR positivos, o sea, el número de personas PCR positivo que reporte el Estado. Eso ha sido el único indicador que ha utilizado el Ministerio de Salud y la administración de Nicolás Maduro para medir la epidemia. Y eso dice que la semana que acaba de terminar ayer hubo menos casos que la semana anterior, y la semana anterior reveló un número de casos de los más altos de esta segunda onda epidémica. O sea, estamos claramente en la segunda epidémica. La pregunta es si estamos subiendo o estamos bajando. Esa es una de las preguntas interesantes. Lo primero que hay que decir con eso es que en Venezuela hay una limitación importantísima para realizar PCR. ¿Qué significa eso? En el hospital privado donde yo trabajo y el resto de los hospitales públicos del área metropolitana de Caracas, al menos en buena parte de ellos, desde hace 3 semanas no se toman muestras de PCR. Y es claro que la transmisión, uno de los sitios más altos de transmisión en el país en este momento es el área metropolitana de Caracas. Entonces, tú dices, bueno, si el sitio donde más está produciéndose transmisión hay dificultades para procesar el PCR, ¿qué significan los números nacionales de PCR? Eso es una gran duda. Pero frente a eso, nosotros tenemos una iniciativa no gubernamental que se llama la Encuesta Nacional de Hospitales, que decidimos monitorear datos del sistema de salud de Venezuela desde hace ya 4 años. Pero en lo que entramos en pandemia nos pusimos en modo epidemia y medimos a diario outcomes como número de pacientes que entran en emergencia, número de pacientes que entran a terapia intensiva, personas fallecidas con clínica respiratoria. Eso se conoce en el mundo de la epidemiología como una vigilancia sindromática. No tienen una prueba positiva necesariamente, pero pacientes que tienen clínica respiratoria, y eso debería ser un proxy muy asociado al número de fallecidos con COVID. Y así una serie de 42 variables que medimos en los hospitales venezolanos. ¿Qué dice ese monitoreo no gubernamental? Dice que estamos en el momento más complicado de afluencia de casos en esta segunda onda pandémica, que es un número histórico.
tenemos la mayor cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva en términos de porcentaje, tenemos el mayor número de respiradores ocupados de terapia intensiva durante todo el año. En la semana que acaba de terminar ayer, el número de fallecidos más alto de toda la epidemia en este momento relacionado con esta vigilancia sindromática respiratoria. Entonces, los datos del monitoreo no gubernamental no coinciden con los datos oficiales, que en algún momento han coincidido, en otros momentos no. Pero en este momento, en nuestra opinión, y es lo que tú sientes, al menos en las grandes ciudades, los servicios de salud colapsados. La gente llama, esta mañana alguien me llamaba a las 6:30 de la mañana tratando de buscar una cama en el hospital que yo trabajo, y eso es un fenómeno recurrente. La mayoría de los sitios privados en Caracas, en este momento, al día de hoy, a las 9 de la mañana del lunes, no tenemos disponibilidad de camas ni de emergencia, ni de unidades de terapia intensiva, ni de respiradores, ni de camas generales. Entonces la situación es muy compleja en todo el país, pero en particular en algunas zonas capitales. Estados Unidos puede entender este tema perfectamente, que la situación no es igual de mala en todo el país, ¿ok? Entonces, en este momento hay mucha presión, mucha transmisión en áreas como Caracas, Barcelona, Barquisimeto, Maracaibo, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, las grandes urbes de Venezuela, Valencia y Maracay, no necesariamente en pueblos de pequeño tamaño. Entonces, esa es la situación, es la mejor forma que puedo describir cuál es la situación en Venezuela del COVID en este momento. De alguna manera u otra, ¿tienes algún recurso para el monitoreo de las variantes? O sea, ¿se sabe cuál es la variante viral del SARS-CoV-2 que actualmente predomina en Venezuela? Nosotros hacemos un monitoreo que obedece a una ONG de médicos que reportan a través de una aplicación de teléfono digital que nosotros creamos para ellos, pero no tomamos muestras, ¿okay? Y hay una debilidad, pero entre otras cosas, nuestros reportantes desde los sitios que son médicos y enfermeras, te puedo decir que, por ejemplo, tenemos enfermeras en algunos estados del país que tienen que caminar 1 hora para llegar al sitio donde coge señal para poder reportar con señal de teléfono. No tenemos esa capacidad de medir, pero obtenemos información de las personas que sí miden, y en Venezuela, quizás al día de hoy, debe haber unos cientos y tantos, quizás 200 casos de detección de variante P1. ¿Qué significa eso en un alto porcentaje de transmisión? Lo único que podemos decir es que la variante P1 está circulando en Venezuela. Yo creería que en algunos sitios como el estado Bolívar y el corredor sur, probablemente la proporción de casos de P1 viene aumentando progresivamente, que es lo que ha pasado en la mayor parte de los países de la región. Y yo no tengo ninguna duda de que la P1 va a hacerse la variante predominante de aquí a algunas semanas, probablemente algunos meses. Es lo que va a pasar en todo el mundo. Va a haber un rearreglo de variantes que van a suplantar a la variante original, y al final va a empezar a haber una forma de, digamos, dominación de determinados tipos de variantes en función de que tengan mayor transmisibilidad o menor transmisibilidad. Yo creo que no hay ninguna forma real de parar las variantes en Venezuela, en ninguna otra parte, porque tú no puedes ver a una persona y saber por verla si tiene la variante o no. Las pruebas de detección de variantes son pruebas muy sofisticadas que tardan varios días y requieren además recursos financieros muy importantes, y es una de las razones por las cuales Venezuela no puede hacer toda la detección de variantes que debería estar haciendo. En ese sentido, no han recibido apoyo de OPS y de otras agencias internacionales que deben estar interesadas en caracterizar qué variante viral está predominando en Venezuela. Fíjate, sí se ha recibido, por ejemplo, buena parte de la infraestructura de PCR en el país fue con dinero y con apoyo de la OPS, pero el tema de las variantes, o sea, un poco para que entendamos, el forcejeo con la administración de Nicolás Maduro siempre ha sido un problema. Entonces, cuando tú obtienes recursos, por ejemplo, de la Agencia de Cooperación Europea, para que haya, de alguna manera, ayuda en soporte técnico, eso se complica, no es tan fácil. Algunas veces las aceptan, otras veces no las aceptan, pero ciertamente el área de detección de variantes que lo hace el IBIC en este momento, y tiene un laboratorio bueno, o sea, digamos, hemos trabajado en conjunto, no en esta epidemia, pero en otra, en detección de variantes de dengue, detección de variantes de Zika, detección de variantes de hepatitis B, y tenemos inclusive datos publicados con ese laboratorio desde hace muchísimo tiempo, por eso lo conocemos de primera mano. Esos laboratorios necesitan un soporte de infraestructura, porque en una epidemia como esta,
Una cosa es que tú detectes, hagas 10 pruebas al día y otra cosa es que hagas 1000 pruebas al día. Entonces estamos buscando la forma de tratar de, con financiamiento internacional, tratar de que eso nos dé mejor perspectiva, porque una cosa es decir que hay variantes circulando y otra cosa es decir que el 40 o 30 o 50% de las transmisiones que se producen en el país son por variantes. Requiere aproximaciones metodológicas completamente diferentes que requieren recursos diferentes. Entonces, bueno, en eso estamos, pero hasta ahora el IBIC detectó que hay variantes circulando en algunas zonas. Como te digo, esta es una información todavía muy preliminar y por eso digamos, no tenemos como la autorización para hacerla pública. En algunas zonas se han visto mayor cantidad de variantes que otras, pero esto es una información que tiene que liberar el Estado. ¿Cómo está la situación de dotación de material médico para protección personal y de medicamentos para el tratamiento de estos pacientes, tanto en el área pública como privada? ¿Hay suministro adecuado de antivirales, de esteroides, de todo lo que se utiliza en ese tratamiento del paciente ya complicado? Fíjate, es importante entender que Venezuela entra a la pandemia de una historia, de una debilidad de infraestructura del sector salud muy importante. Nosotros, una de las cosas que medía la encuesta nacional de hospitales es un índice de desabastecimiento de medicamentos de emergencia que nosotros llevamos. Hicimos una lista de 15 medicamentos que son básicos para la atención de emergencia. Estoy hablando de dos antibióticos, uso de esteroides, adrenalina, bicarbonato, cosas básicas que los médicos tenemos en la emergencia y le hicieron un grupo de médicos especialistas en eso. Nuestro índice de desabastecimiento en marzo del año pasado estaba alrededor del 50%. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que tú llegues a una emergencia y no tengas adrenalina era 50%, o no tengas un antibiótico básico como un aminoglicósido o vancomicina o una cefalosporina. Ya era en ese momento deteriorado. La verdad se ha mantenido más o menos en ese mismo nivel, lo cual implica consumo y reposición, pero la situación es débil. Pues tú ves el Twitter en Venezuela y encuentras que todo el mundo está pidiendo de cualquier cosa. De hecho, nosotros trabajamos con una iniciativa que se llama MediTweet, la pueden buscar en Twitter. Es una iniciativa que nos ayudó una ONG que está en Estados Unidos de venezolanos que trabajan en el área de informática, y a través de ese MediTweet es un algoritmo, es un bot automático que conecta a la persona que necesita un medicamento con la estructura que lo tiene. Entonces Qué tú le bueno. escribes al bot, necesito adrenalina, y en vuelta de minuto y medio el bot te contesta, hay adrenalina en tal farmacia, tal sitio, tal sitio. Es una ayuda por la vía de lo no gubernamental que hemos realizado con apoyo de otros grupos que están en Estados Unidos y que con los cuales mantenemos relación directa. Pero la situación es complicada, realmente complicada. Como sabes, para COVID en general, fuera de esteroides, Remdesivir, que empieza a estar en duda de nuevo, y ahora empieza el tema de los anticuerpos monoclonales, no hay mucho en general que hacer, pero yo voy a dar unos números que son reales. El Hospital Universitario de Caracas tiene de infraestructura 900 camas. Solamente pueden atender 100, entre 80 a 100 pacientes con COVID. Por una razón fundamental, el resto de las camas no tiene conector de pauxi. Como ustedes, los que conocen el hospital universitario, un hospital construido hace mucho tiempo, las camas están en salas generales que no tienen conexión de oxígeno de pared, sino tienes que poner una bombona, y poner 800 bombonas es imposible, serían todas las bombonas del país. Entonces, más o menos esa misma figura se va repitiendo en buena parte de los hospitales del país, y la capacidad operativa real está muy disminuida por dos factores fundamentales: la disponibilidad de oxígeno, y dos, el personal, el recurso humano que tiene que atender esto, que un paciente con COVID es muy demandante. El recurso humano tienes que voltearlo, ponerlo boca abajo, ponerle medicamento, está pendiente del oxígeno, etcétera, etcétera, y eso hace la situación más complicada. Esta situación que has descrito muy bien como inevitablemente una ola, una segunda ola epidémica en Venezuela, está planteado un cierre de las actividades sociales y comerciales en el país, porque otros países ante una situación, un pico epidémico como el que está en Venezuela, harían lo que llaman aquí un lockdown, un cierre completo de las actividades. Sí, eso ha sido un tema controversial, y hoy Venezuela amaneció en flexibilidad, que es como lo llaman aquí. Flexibilidad es que no hay restricción para la circulación, y como te dije anteriormente, es un poco contradictorio si vemos los datos de monitoreo. Siempre ha sido eso un poco contradictorio. Nosotros hemos hecho algunos análisis preliminares
de cómo se afecta la movilidad. No sé si, bueno, seguro la mayoría de la gente lo conoce. Hay una fórmula venezolana para esto de la movilidad que llaman el 7x7, que es una semana de lockdown y una semana de flexibilidad. Y la variabilidad, medido por datos de Google, de movilidad de Google, la variabilidad entre la semana de lockdown y la semana de flexibilidad es algo así como 3.4%. O sea, tú no notas en la calle, si tú sales en la calle y no sabes qué semana es, la verdad no te das cuenta de si estás en lockdown o no estás en lockdown. Entonces, al final no importa que lo diga. En términos reales, las medidas que requieres para disminuir la transmisibilidad son medidas ajustadas a política pública que tengan un ordenamiento territorial lógico y que implique de quien hace la medida que tenga una forma de controlarlo. Eso lamentablemente no ocurre en Venezuela y es muy difícil medir si esa medida tiene un impacto o no, porque en realidad hasta el día de hoy pareciera que no la ha tenido. ¿Cuál es el estimado para Venezuela de la mortalidad por COVID? Fíjate, nosotros estamos obligados a decir los datos oficiales porque, bueno, porque la otra data que nosotros tenemos, que es 5 veces esa, ¿ok? En términos reales, no obedece la misma definición. Estamos hablando de peras contra manzanas, ¿no? Pero es claramente el subregistro en Venezuela de los fallecidos por COVID es muy importante. Y voy a explicar por qué. En Venezuela solamente se acepta como un fallecido por COVID aquella persona que habiendo fallecido tiene una prueba de PCR positivo. Y ya les expliqué al principio lo que significaba hacer PCR en Venezuela. Si hay una limitación muy importante para hacer la PCR, entonces hay muchas personas que fallecen sin resultado de PCR y el ministerio no acepta esas muertes como asociadas a coronavirus. Entonces, en nuestro monitoreo, que es mucho más flexible, que es cualquier persona que falleció con infección respiratoria aguda o insuficiencia respiratoria aguda, es un número 5 veces mayor sistemáticamente que el número oficial. Vamos ahora entonces a la segunda parte que les interesa a muchos venezolanos que tienen familiares allá. ¿Se está vacunando en Venezuela? Y si es así, ¿con qué vacunas y cómo va el proceso de vacunación en Venezuela? Hasta el momento, la información que tenemos es que han llegado eh, las primeras 100.000 dosis, o sea, una primera camada de primera dosis de vacuna Sputnik que se aplicó en un personal de salud, en teoría, las mismas segundas 100.000 dosis de esas primeras dosis, o sea que en teoría se deben haber vacunado 100.000 personas del área sanitaria con este primer envío de vacunas Sputnik. Llegó un segundo envío de 50.000 dosis más de Sputnik también, que serían equivalentes a segundas dosis, a primeras dosis, deberían llegar unas 50.000 más para vacunar a los primeros 50.000. Y paralelo a eso llegó una donación de una vacuna china que se llama Sinopharm, que fueron 500.000 dosis, que no tenemos la menor idea cuál es el esquema de aplicación. En el caso del Sputnik, sí sabemos porque yo mismo me vacuné con esa vacuna por ser first liner, estaba orientada a personas de salud de primera línea, de hospitales y clínicas de Venezuela. No tenemos datos oficiales, la verdad, para ser honesto, que es una debilidad terrible, pero yo calculo que si yo tendría que decir un número así un poco gut feeling, como dicen los gringos, quizás el 90% de esas vacunas se han sido colocadas en personal de salud. No necesariamente en personas de primera línea todo, pero digamos, ha caído en el ámbito de la salud. Un 10% ha sido utilizado en otros. Hemos visto historias en redes sociales de políticos de diferente índole vacunados, lo cual es claramente contradictorio con la política internacional de vacunación de factores de riesgo. Y las 500.000 vacunas chinas, la verdad, no tenemos la menor idea porque no se ha explicado cómo se va a poner. Sí sabemos que se está colocando, hemos tenido notificación de algunos centros educativos del sector público, pero también lamentablemente hemos tenido notificación de mercado negro de vacunas y gente pagando por vacunas más chinas que rusas, para ser honesto. Y la verdad no había un anuncio oficial. Digo, mira, las vacunas chinas van a ser colocadas en tales y tales cronogramas, en tales y tales grupos de personas. Eso no ha habido un anuncio oficial, por lo tanto es muy poco transparente la información que tenemos en relación a la vacuna, más allá de las 150.000 dosis de vacuna de Sputnik que ya se colocaron, la mayoría en el sector salud.
La vacuna de Sputnik a nivel internacional, fuera de unos que otros papers publicados en el Lancet, ha sido difícil de medir su efectividad y sus efectos adversos. En esa muestra de ciento y pico mil vacunas, ha habido un seguimiento en Venezuela acerca de la efectividad de la vacuna en nuestra población. Lamentablemente no, José, no tenemos datos sobre eso. Parte de la debilidad que tenemos en Venezuela es una falta de un sistema de monitoreo de eventos adversos que sea transparente. Y esto explica, algo que tenemos que explicar. A raíz de que había presión para que Venezuela entrara en COVAX, que es la estructura de obtención de vacunas internacional más importante que hay en el mundo ahorita, y la disponibilidad de fondos que había en gobiernos amigos para pagar esas vacunas, se estructuró una cosa que se llamó la Mesa Técnica Nacional de Vacunas, donde teniendo a la OPS y a UNICEF como convocante, nos reuníamos o nos reunimos en 3 oportunidades, teníamos una agenda de trabajo, el Ministerio de Salud con personas asociadas al mundo académico venezolano. Había representación de la Sociedad Venezolana de Pediatría, de la Sociedad Venezolana de Infectología, de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, de la Academia Nacional de la Medicina, y veníamos avanzando en aspectos técnicos relacionados con tratar de concretar un plan nacional de vacunación. Uno de los puntos de esa mesa es el tema de registro y el monitoreo de efectos adversos. Entonces, eso es algo que, sobre lo cual hay que invertir, eso es algo sobre lo que hay que trabajar. Lamentablemente hasta ahora no lo tenemos y sí creemos que es algo donde tenemos que seguir avanzando o seguimos tener que ir profundizando porque esto le da transparencia al público. Lamentablemente, la administración de Nicolás Maduro no ha sido todo lo transparente en muchas cosas, pero tampoco en vacunas. Y lamentablemente, a esta altura, tú deberías haber tenido un informe semanal de cuántas personas se vacunan, qué tipo de perfil está vacunando, cuánto porcentaje de efectos adversos has tenido, pero lamentablemente eso no lo hemos tenido. Eso es algo sobre lo que quisiéramos avanzar. No estamos seguros de que podamos avanzar en ese sentido, pero nuestro deber ético como miembros del sector científico y académico venezolano es tratar de avanzar con estos temas con la administración que es la que tiene la labor de implementación. Saliéndonos un poco de la esfera venezolana ahora a nivel mundial y tu opinión como infectólogo, ¿cómo has visto los más recientes eventos adversos reportados en relación a la vacuna de Oxford AstraZeneca, en virtud de que esa vacuna, digamos que tiene los mismos principios inmunotécnicos que la vacuna del Sputnik? Entonces, ¿qué sientes tú que pasó o qué ha pasado, qué está pasando con AstraZeneca, que probablemente se le ha dificultado mucho la aceptación por parte de la población de la Comunidad Europea? Fíjate, es un tema complicado. Realmente esto nos va a dejar unas lecciones lamentablemente duras. Si vemos los datos específicamente, los datos disponibles hoy por la Agencia Regulatoria Europea, la posible asociación de eventos trombóticos asociados a la vacuna se cuenta no llegan a 100 eventos en más de 20 y tantos millones de vacunados. Muchos medicamentos que usamos a diario tienen probabilidades de efectos secundarios serios mucho mayores que eso. Entonces, eso nos llega a un tema que es el tema de la comunicación de riesgo. En esta pandemia ha sido un gran problema y el hecho de que un evento específico, técnico, asociado al tema de la pandemia, no sea administrado comunicacionalmente de forma adecuada, puede generar unos eventos adversos muy terribles, aguas abajo, que nos produzcan al final más daño que beneficio. Y voy a explicar por qué. AstraZeneca, yo no tengo ninguna relación con AstraZeneca, para que la gente le quede un poco claro. AstraZeneca es el principal productor de vacunas de COVID en el mundo en este momento. Ellos producen casi un 30% del total de vacunas de COVID en este momento en el mundo. Dentro de COVAX, el principal aportador de vacunas al sistema COVAX, que es el que da vacunas a la mayoría de los países que no pueden pagarlo. Entonces, si termina saliendo la vacuna AstraZeneca, en mi opinión, por una muy baja tasa de posibles eventos secundarios, va a ser un gran problema para el mundo. Si ya tenemos problemas con la cantidad de vacunas que tenemos en el mundo para el 2021, mucho más si AstraZeneca termina saliendo. Yo creo que esto hay que mirarlo con detenimiento, con responsabilidad. Creo que hay que balancear muy bien el riesgo-beneficio de los posibles eventos secundarios y hasta ahora la información
parece decir que el beneficio de la vacuna sobrepasa en muchísimo el posible riesgo asociado a trombosis. Pero expresar eso para la grandes mayoría no necesariamente implica que todo el mundo lo conozca y todo el mundo lo entienda. El miedo es un driver muy fuerte en todo el mundo, en los ciudadanos, y una vez que tú tienes esa carga emocional sobre una estrategia donde ciertamente tiene amigos y tiene enemigos, lo empiezo a ver complicado, pero lo malo es que va a ser complicado para todos, no solamente para AstraZeneca, sino va a haber disponibilidad de vacunas AstraZeneca. Como te digo, en Venezuela no tenemos una medición de eventos adversos relacionados con la vacuna Sputnik, lo cual implica una debilidad. Pero si uno ve los números, y esta mañana lo estaba actualizando, los números, hay más de 150 millones de personas vacunadas en el mundo hoy en día. Y yo quiero transmitir un mensaje directo a tu oyente. La vacuna es segura, las vacunas como estrategia son seguras y las vacunas son eficientes hasta el momento para evitar mortalidad y eventos serios asociados a la infección por COVID. Entonces, no nos queda otra cosa que como seres humanos abrazar la estrategia de vacunación fuertemente, porque es lo que nos va a hacer llegar a una vida normal. La mayoría, todo el mundo está de acuerdo en el mundo, que queremos volver a como vivíamos, por lo menos en términos de relacionamiento humano, a como estábamos en noviembre del 2019. Pero lamentablemente el camino para llegar allá está pavimentado de vacunas. Y si no lo transitamos, se va a tardar mucho más que lleguemos a esa vida normal que todos queremos. Entonces, lamentablemente tenemos que pasar por allí, o afortunadamente tenemos que pasar por allí, pero va a tomar tiempo. Y eso es un mensaje que yo siempre no pierdo oportunidad para decir sobre la gente. El ejemplo de Chile como un país es muy importante. Chile es el mayor país de la región que tiene proporción de gente vacunada en este momento, pero también es uno de los países que tiene mayor transmisión per cápita en este momento día por día. Están en la tercera onda pandémica con un riesgo de transmisión muy importante y con un lockdown masivo, al menos en Santiago de Chile y las grandes ciudades chilenas. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque tú tienes que comer chicle y caminar a la vez, tienes que vacunar, pero tienes que mantener las medidas de restricción por lo menos hasta mediados finales de este año, para que la vacunación como estrategia de contención de la epidemia empiece a bajar automáticamente lo que llamamos el R0, que es la tasa de transmisión innata del virus. Entonces, no podemos soltar las riendas de este caballo, tenemos que mantener la rienda, ambas, la rienda de vacunación y la rienda del control de la transmisión más o menos estrecha hasta tanto la vacuna sea una estrategia de mediano plazo. En los Estados Unidos se estima que hasta un 20% de la población rechaza la vacuna. Una parte por desconfianza de la vacuna y de la infraestructura de salud que la provee, y por otra por razones políticas. Y entiendo que en Brasil también hay un movimiento antivacuna. ¿Hay un movimiento antivacuna en Venezuela? ¿Hay gente, grupos de la población venezolana reacias a vacunarse? La verdad no. Venezuela es un país que ha tenido una orientación pro vacuna históricamente desde hace muchísimo tiempo. Yo lo único que pudiera decir es que lo más antivacuna que existe en Venezuela es la administración de Nicolás Maduro. Y hay datos para decirlo, ¿ok? Venezuela pasó o ha pasado por dos epidemias que tienen que ver con vacunas, sarampión y difteria. Y la única razón en el mundo, la única razón por la cual en Venezuela reapareció la difteria y el sarampión es porque no se vacunó bien en los últimos 15 años. Entonces, eso los pone un poco en el escenario de los antivacunas. Y debo decir otras cosas. A raíz de esta situación, el gobierno venezolano tiene una deuda con el fondo rotatorio, que es a quien Venezuela le compra las vacunas, que no le permite acceder a vacunas por la deuda que tiene. Son 11 millones de dólares. Y aún a pesar de eso, nuestra intervención, cuando hablo nuestra, es del equipo humanitario país en organismos internacionales. Se han conseguido fondos desde hace 2 años, fondos del gobierno norteamericano, para financiar las vacunas de las campañas de emergencia de difteria y sarampión. A pesar de la deuda que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con el fondo rotatorio, el equipo humanitario dijo, mira, tenemos que convencer a los donantes internacionales que no nos podemos quedar sin vacunas de sarampión y difteria en el país. Salimos a buscar financiamiento en el mundo y conseguimos financiamiento a organismos fundamentalmente norteamericanos. Las vacunas que en Venezuela hoy se colocan de difteria y sarampión son producto de ese lobby internacional y es producto de dinero que viene del gobierno norteamericano.
hay que decir las cosas como hay que decirlas. Y nosotros no estamos aquí para tapar lo que sí y lo que no. Entonces, eso el gobierno claramente no lo dice, pero la epidemia de sarampión y histeria no se hubiera contenido si no hubieras tenido una estrategia agresiva de vacunación, y debo reconocer que en eso tiene una intervención muy importante la Organización Panamericana de la Salud. La OPS y UNICEF se apoderaron de este tema de la vacunación, dando al implementador, que es el Ministerio de Salud, claramente, no lo hicieron solo, pero su conocimiento, su brazo, su músculo en asesoría hizo que hoy en día, digamos, esa situación está bastante controlada. Esperemos que se mantenga así, pero esto da una idea de cómo ha venido funcionando la vacunación en Venezuela. Vamos ahora para terminar esta entrevista, porque quiero recoger también tus impresiones como médico tratante a un año y más de conocer la historia natural de esta enfermedad. ¿Qué nos puedes decir de la evolución de esta? Al año pasado el planteamiento es, esto es una virosis transitoria, relativamente benigna en la mayoría de la población, terriblemente maligna en un porcentaje de la población, y que una vez que pasa, porque tus anticuerpos logran vencer la replicación viral, tú estás autovacunado, tú has desarrollado tu propia inmunología y estás protegido de ahí en adelante, y puedes, pues, mejorar esa protección con la vacuna. Esa propuesta inicial que tuvo mucha gente el año pasado, que superaron el COVID sin mayores problemas, muchos de ellos asintomáticos. ¿Cómo ha cambiado esa percepción de la enfermedad a raíz de toda esta inmensa cantidad de notificaciones de personas de COVID que han seguido teniendo síntomas y signos? Muchos de ellos se aduce que han reproducido de nuevo la infección, o sea que pareciera como que la inmunidad adquirida no resultó tan longeva como se quería. ¿Cuál es tu percepción como médico tratante de la evolución natural de esta enfermedad para aquellos que la superan sin mayores consecuencias? Fíjate, José Antonio, uno en general como médico, en la medida que vas viendo la historia, la historia natural de la enfermedad, y eso se repite y se repite, uno cada vez se siente un poco más confiado eh, con, por ejemplo, ver cómo evoluciona una neumonía, por ejemplo, o cómo evoluciona una infección urinaria en mi área, en el área de enfermedad infecciosa. Lamentablemente, con esta enfermedad, siento que hoy nos sentimos más débiles, más bien, en relación a poder pronosticar hacia dónde va el camino de la enfermedad en el mundo. Eh, a pesar de que hay buenas noticias como la vacuna, que creo que es la mejor gran noticia que hemos tenido, muy pocas buenas noticias de medicamentos, muy pocas. Algunas buenas noticias con el tema diagnóstico. Yo creo que eso sí va a avanzar mucho en este año, de, por ejemplo, que puedas hacer una prueba en saliva que tú puedes hacer diariamente, y eso permitirá que los niños vayan al colegio y los jóvenes a las universidades, por ejemplo. Empieza a ver el post-COVID como una preocupación, con trastornos cognitivos de mediano y largo plazo que todavía no conocemos, pero que empiezan a hacerse patentes. El tema de las variantes empieza a cruzarnos, este tema de la interacción variante-vacuna, posibilidades. Vemos el escenario que antes veíamos medio claro de la inmunidad de rebaño, ahorita lo vemos un poco más difuso, porque, bueno, si hay porcentaje de reinfección, si hay modificación genética de las variantes, entonces la inmunidad de rebaño, ¿cómo la medimos? ¿De la variante original o de la variante nueva? Pues, la cosa se empieza a complicar, la verdad. Yo siempre, cuando doy conferencias en este sentido, utilizo un símil que tú vas a entender por tu grupo etario, pero que los millennials no entienden, y es que a esta película le faltan rollo. Así Y le es. falta rollo significa que cuando íbamos al cine, eh, sabíamos cuán larga era la película por los rollos que tenían, y entre un rollo y otro había como un intermedio que uno Así es. salía a comprar papitas y tal. Entonces, no está claro cuánto tiempo dura esto. Creo que el ser humano va a tener que tener resiliencia, el entorno científico vamos a tener que desarrollar una capacidad mejor de pronosticar hacia dónde vamos. Yo creo que 2021 va a ser un año de epidemia claramente en todo el mundo, y 2022 puede ser donde empecemos a ver algunos cambios, pero ciertamente hay la posibilidad de que esto pueda durar 5 o 6 años, y que tengamos COVID con nosotros un poco más de tiempo de lo que habíamos pensado. Para terminar, una pregunta es, ¿cuál ha sido el elemento más salvador en el tratamiento del paciente complicado con COVID? ¿Cuál ha sido el elemento que ha salvado más vidas de todas las cosas que se le pueden hacer a una persona que llega a un hospital con un COVID severo? Sin duda, la disponibilidad de oxígeno. Eso no,
el proceso natural de la enfermedad, que es inflamación, inflamación severa, 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 y después disminución, no hemos logrado modificarlo sustancialmente. Lo que hacemos es ponerle oxígeno y esteroides, sería la segunda, en esos momentos críticos, mientras el propio proceso inflamatorio a nivel pulmonar va disminuyendo y progresivo. Lamentablemente hay uno en ese momento no lo podemos detener y deteriora el pulmón lo suficiente para que la persona fallezca, pero sí creo que el oxígeno ha sido el gran salvador y creo que es la gran diferencia con la epidemia en 1918, donde no había respiradores, donde no había esteroides y donde no había antibióticos. Yo creo que esa ha sido la diferencia en mortalidad entre la epidemia en 1918 y la epidemia en este momento. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado. Sigo pensando que tú eres el mejor divulgador de toda la información en relación con esto en Venezuela y eres un activo comunicador a nivel mundial, así que te agradezco mucho el tiempo que le has dedicado hoy a esto y espero en próximos meses que sigamos dándole un refrescamiento a toda esta información. Que tengas un buen día. Gracias por estar allí al pie del cañón con los pacientes venezolanos, haciendo gala pues de ese carácter especial, de esa sensibilidad social y de ese espíritu de heroísmo que tiene el médico venezolano. Muchas gracias a ti, un saludo a tu familia y a ustedes amigos, hasta un próximo episodio. Mantendremos este vínculo con Julio para periódicamente darles informaciones que consideremos relevantes en el desarrollo de estos acontecimientos. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.